En las afueras de Madrid, donde las colinas verdes se funden con el horizonte urbano, Fernando Torres, el legendario futbolista español, vivía en una elegante villa que reflejaba su éxito en los campos de fútbol y su nueva vida como entrenador de las categorías inferiores del Atlético de Madrid. La casa, con sus amplios ventanales y jardines perfectamente cuidados, era un remanso de paz, un refugio tras años de gloria en el césped. Sin embargo, en los últimos días, una sombra de desconfianza había comenzado a nublar la tranquilidad de Torres. Su contador Miguel, un hombre meticuloso con gafas de montura fina y una expresión siempre seria, le había informado de una discrepancia financiera que lo dejó perplejo. 100 euros habían desaparecido de la caja fuerte de su despacho privado en los últimos 6 meses. Las pérdidas no eran inmediatas ni evidentes, sino pequeños retiros que, acumulados, sumaban una cantidad significativa. Fernando, conocido por su temple en el terreno de juego, sintió un nudo en el estómago. La traición, si es que la había, venía de alguien cercano, alguien con acceso a su sancta sanctorum. Solo 3 personas tenían llaves de la villa. Él mismo, su asistente personal, que estaba de viaje durante parte del periodo en cuestión, y Carmen, la empleada doméstica que había servido a su familia durante una década. La idea de que Carmen, una mujer de 60 años de maneras discretas y dedicación incuestionable, pudiera estar detrás de las desapariciones era difícil de aceptar, pero la lógica apuntaba en su dirección. No había cámaras en esa sección de la casa, y las llaves maestras que Carmen usaba para limpiar le daban acceso al despacho. Fernando, dividido entre la lealtad hacia alguien que había sido parte de su vida durante tanto tiempo y la necesidad de claridad, decidió ponerla a prueba. La idea le vino una noche de insomnio, mientras el silencio de la villa solo era interrumpido por el canto de los grillos en el jardín. Dejaría la caja fuerte abierta, con una cantidad tentadora de dinero dentro, y observaría desde un lugar estratégico. Si Carmen era honesta, no tocaría nada. Si no lo era, él tendría la prueba que necesitaba. La decisión le pesaba, porque dudar de ella iba en contra de los valores de confianza que siempre había defendido, tanto en el fútbol como en la vida. Pero la verdad era más importante. Al amanecer, Fernando se levantó con determinación. Entró en su despacho, una estancia de paredes blancas decoradas con fotos de sus días en el Atlético, el Liverpool y la selección española, y abrió la caja fuerte empotrada en la pared. Dentro colocó 50 euros en billetes cuidadosamente apilados, visibles desde cualquier ángulo del escritorio. Desactivó la cámara de seguridad que vigilaba esa zona, asegurándose de que no quedara registro electrónico de lo que estaba por suceder. Esta prueba sería entre él y Carmen, sin intermediarios, sin evidencias que pudieran humillarla si resultaba inocente. Luego se ocultó en una pequeña sala contigua, un cuarto usado para almacenar recuerdos deportivos, desde donde podía observar el despacho a través de una rendija en la puerta. La espera comenzó. Carmen Ramírez llegó puntualmente a las 8 de la mañana, como siempre. Su figura menuda, con el cabello gris recogido en un moño apretado y su uniforme azul impecablemente planchado, era una constante en la villa. Durante 10 años había mantenido la casa impecable, desde los suelos de mármol hasta los trofeos que Fernando guardaba en vitrinas. Su presencia era tan discreta que a veces pasaba desapercibida, pero su trabajo era impecable. Cada superficie relucía, cada objeto estaba en su lugar. Fernando la observó desde su escondite mientras ella empujaba su carrito de limpieza, cargado con productos ordenados con precisión quirúrgica. Carmen abrió la puerta del despacho con la familiaridad de quien ha repetido el mismo ritual miles de veces. Comenzó su rutina, limpiando los estantes con movimientos precisos, sacudiendo el polvo de los marcos de fotos donde Torres levantaba la Eurocopa y la Champions League. Durante varios minutos pareció no notar la caja fuerte abierta, concentrada en su tarea. Fernando, con el corazón latiendo con fuerza, aguardaba. La prueba estaba diseñada para ser imposible de ignorar. Los fajos de billetes, perfectamente alineados, brillaban bajo la luz que entraba por el ventanal. Finalmente, mientras limpiaba el escritorio, los ojos de Carmen se detuvieron en la caja fuerte. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y cautela. Se acercó lentamente, como si temiera que el contenido pudiera desvanecerse al tocarlo. Fernando contuvo la respiración.
Este era el momento de la verdad. ¿Qué haría ella sola, sin cámaras, sin testigos, frente a una fortuna que podría cambiar su vida? Carmen permaneció inmóvil frente a la caja fuerte durante largos segundos, observando los billetes con una expresión indescifrable. Luego, para asombro de Fernando, extendió la mano, pero no hacia el dinero, sino hacia la puerta metálica del cofre. Con un movimiento firme, cerró la caja fuerte y giró la perilla hasta que se escuchó el clic del mecanismo de seguridad. Ni un solo billete fue tocado. Sin dudar, sacó un teléfono móvil sencillo, de esos que apenas sirven para llamadas y mensajes, y marcó un número que parecía conocer de memoria. «Señor Fernando», dijo en voz alta, dejando un mensaje en el buzón de voz. «Soy Carmen. He encontrado la caja fuerte de su despacho abierta. La he cerrado por seguridad. Por favor, revise que todo esté en orden cuando regrese». Colgó, guardó el teléfono y continuó limpiando, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Fernando, desde su escondite, sintió una oleada de alivio mezclada con una profunda vergüenza. ¿Cómo había podido dudar de ella? Carmen, con su acción, no solo había demostrado su honestidad, sino que había destruido cualquier sospecha que él pudiera haber albergado. Sin embargo, el alivio duró poco. Si Carmen no era la responsable de los 100 euros desaparecidos, ¿quién lo era? La pregunta lo golpeó con fuerza, profundizando el misterio. Salió silenciosamente de su escondite y entró al despacho una vez que Carmen se trasladó a otra habitación. Abrió la caja fuerte con la combinación y verificó el contenido. Cada billete seguía allí, intacto. Se dejó caer en el sillón de cuero, abrumado por emociones contradictorias. La integridad de Carmen era innegable, pero el problema original permanecía sin resolver. Recordó las palabras de Miguel, el contador, cuando le presentó los informes financieros. Las pérdidas comenzaron hace 6 meses, en pequeñas cantidades, siempre cuando estabas en la villa. Además de Carmen, solo su asistente personal y ocasionalmente su sobrino David, un joven futbolista de 25 años que luchaba por hacerse un nombre en las ligas menores, tenían acceso a la casa. El asistente había estado ausente durante 2 de esos meses, lo que dejaba a David como una posibilidad inquietante. Fernando no quería creerlo. David era el hijo de su hermana mayor, un chico al que había apoyado desde pequeño, pagando academias de fútbol y ofreciéndole consejos para navegar la competitiva industria del deporte. Pero las evidencias comenzaban a apuntar en su dirección. Decidió no confrontarlo de inmediato. Necesitaba pruebas concretas, no solo suposiciones. Mientras reflexionaba, el sonido de pasos suaves lo sacó de sus pensamientos. Carmen regresó al despacho con una bandeja de café, su rostro sereno como siempre. «Señor, pensé que le vendría bien un café», dijo con su tono respetuoso. Fernando la observó con una nueva admiración. «Gracias, Carmen», respondió, notando un leve temblor en sus manos al dejar la taza. «¿Todo bien?», preguntó, genuinamente preocupado. Ella dudó, como si librara una batalla interna. Finalmente, habló con voz baja pero firme. «Señor, no quiero entrometerme, pero hay algo que debo contarle». Fernando la animó a continuar, asegurándole que podía hablar con libertad. «Es sobre el joven David», comenzó Carmen, visiblemente incómoda. «En varias ocasiones, cuando usted lo dejaba solo en el despacho, lo vi husmeando entre sus cosas. Una vez, hace unos 4 meses, lo vi cerca de la caja fuerte, manipulándola como si supiera cómo abrirla». La revelación golpeó a Fernando como un disparo. «¿Por qué no me lo dijo antes?», preguntó, sin reproche, solo buscando entender. Carmen bajó la mirada, avergonzada. «Es su familia, señor. No quería causar problemas. Además, él me vio observándolo y me amenazó. Dijo que si hablaba, diría que yo había robado y que usted me despediría sin referencias». La indignación creció en Fernando. La idea de que su sobrino hubiera intimidado a esta mujer honesta para encubrir sus propios actos era intolerable. «Carmen, le doy mi palabra de que nada de lo que me ha dicho tendrá consecuencias para usted», aseguró Fernando con firmeza. «Al contrario, agradezco su valentía al contármelo». Ella asintió, aliviada, y añadió: «Encontré algo más, señor». Sacó un pequeño papel doblado de su delantal y se lo entregó. Era un recibo de una casa de apuestas en Vallecas, con el nombre de David escrito a mano
y una deuda de 15 euros. Lo encontré en unos pantalones suyos en el cuarto de lavado, explicó. Iba a devolvérselo, pero después de lo que vi, no supe qué hacer. Fernando estudió el recibo, su mente trabajando a toda velocidad. Las piezas comenzaban a encajar, pero con una claridad dolorosa. David, el chico al que había visto crecer, al que había llevado a partidos y apoyado en sus sueños futbolísticos, estaba traicionándolo. Gracias, Carmen, dijo, guardando el papel. Ha hecho lo correcto. Cuando ella se retiró, Fernando se quedó solo en el despacho, mirando la caja fuerte cerrada. La prueba diseñada para Carmen había revelado mucho más de lo que esperaba, pero no sobre ella, sino sobre su propio sobrino. Decidió actuar con cuidado. Confrontar a David sin un plan claro podría empeorar las cosas. Recordó las veces que había intentado ayudarlo, pagando entrenadores personales, consiguiéndole pruebas en clubes profesionales, incluso dándole un trabajo temporal en la fundación del Atlético. Pero David siempre parecía tropezar, atrapado en la presión de vivir a la sombra de su tío, el gran Fernando Torres. Las apuestas, las deudas, el comportamiento errático, todo apuntaba a un joven perdido, no solo en el fútbol, sino en la vida. Fernando marcó el número de Miguel. Necesito que revises los registros de seguridad de la villa, le dijo. Quiero saber exactamente cuándo estuvo David aquí en los últimos 6 meses y si coincide con las fechas de los retiros. El contador prometió tener un informe listo para la tarde. Mientras esperaba, Fernando reflexionó sobre Carmen. Recordó los pequeños gestos que había pasado por alto, cómo devolvía monedas encontradas en los bolsillos de la ropa, cómo rechazaba propinas excesivas diciendo que su salario era justo, cómo mantenía la villa impecable sin buscar reconocimiento. Su integridad era un contraste brutal con la deshonestidad que ahora sospechaba de David. Horas más tarde, Miguel llegó con los documentos. Es como temías, dijo, extendiendo una carpeta. Cada retiro coincide con una visita de David. No hay excepciones. Los registros de seguridad mostraban que David había estado en el despacho, a veces solo, mientras Fernando estaba ocupado con reuniones o entrenamientos. En varias ocasiones, había abierto la caja fuerte frente a él, confiando ciegamente en los lazos familiares. La traición era innegable. «Hay más», añadió Miguel, incómodo. «He investigado sus movimientos recientes. Está frecuentando casas de apuestas en Vallecas y tiene deudas significativas, no solo contigo, sino con prestamistas peligrosos». La noticia golpeó a Fernando con fuerza. No solo estaba perdiendo dinero, sino que su sobrino estaba en un camino de autodestrucción. «Gracias, Miguel», dijo, su voz más fría de lo habitual. «Yo me encargo desde aquí». Cuando el contador se fue, Fernando marcó el número de David. «Necesito verte mañana en la villa», dijo sin dar más detalles. «Es importante». David, con una voz nerviosa, aceptó. Esa noche, Fernando apenas durmió. Las imágenes de Carmen cerrando la caja fuerte y de David manipulándola se alternaban en su mente. Al amanecer, el sol iluminó Madrid con una luz dorada, pero la villa seguía envuelta en un silencio tenso. A las 10 en punto, el sistema de seguridad anunció la llegada de un coche. David bajó de un taxi, no del deportivo que Fernando le había regalado el año pasado. Su apariencia era alarmante, ojeras marcadas, ropa arrugada, una delgadez preocupante. Cuando entró al despacho, evitaba el contacto visual, sus manos temblando ligeramente. «Tío, gracias por recibirme», comenzó, su voz ronca. «Estoy en problemas, necesito ayuda». Fernando lo observó en silencio, dejando que el peso del momento se asentara. «Antes de que sigas, David», dijo con calma, «necesito que me respondas algo con total honestidad. Sé la verdad, así que esto es una prueba de si puedo confiar en ti de ahora en adelante». Hizo una pausa, mirando fijamente a su sobrino. «¿Has estado tomando dinero de mi caja fuerte estos últimos meses?» El silencio que siguió fue pesado. David palideció, sus ojos buscando una salida, una excusa, pero algo en la mirada firme de Fernando lo desarmó. «Sí», admitió finalmente, su voz quebrándose. «Lo siento, tío. No sé cómo llegué a esto». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, no las de alguien buscando manipular, sino las de un joven enfrentando el peso de sus errores. «También usé el dinero para apuestas. Estoy endeudado, con gente peligrosa. No quería decepcionarte,
pero no sabía qué más hacer. Fernando sintió una mezcla de ira y compasión. La confesión confirmaba sus peores temores, pero también abría una puerta. David no era solo un ladrón, era un joven atrapado en un ciclo de malas decisiones. «¿Cuánto debes?», preguntó. «150 euros», respondió David, mirándolo por primera vez a los ojos. «Me dieron hasta el viernes para pagar», o... No terminó la frase, pero el miedo en su voz era evidente. Fernando respiró profundamente, procesando la información. La cantidad no era un problema para él, pero sabía que pagar la deuda sin más solo perpetuaría el problema. «Te ayudaré, David», dijo finalmente, «pero con condiciones. Primero, ingresarás a un programa de rehabilitación psicológica. Ya he contactado con un especialista en Madrid. Segundo, trabajarás para devolver cada euro que has tomado, no a mí, sino a causas benéficas que yo elija. Tercero, te disculparás con Carmen por amenazarla». La sorpresa en el rostro de David fue evidente. «¿Ella te lo contó?», preguntó avergonzado. «Lo hizo, pero solo después de que yo descubriera la verdad», aclaró Fernando. «Y aún así, habló bien de ti. Dijo que no eres mala persona, solo estás perdido». Las palabras parecieron golpear a David con fuerza. Bajó la cabeza, abrumado. «No la merezco, ni a ti», murmuró. «No se trata de merecer, David», respondió Fernando. «Se trata de elecciones. Carmen eligió la honestidad cuando nadie la veía. Tú elegiste lo contrario, pero ahora tienes la oportunidad de elegir un camino diferente». David asintió, las lágrimas aún cayendo. «Acepto tus condiciones, tío. Esta vez será diferente». Fernando había oído promesas similares antes, pero algo en la expresión rota y decidida de su sobrino le dio una chispa de esperanza. «Entonces tenemos un trato», concluyó. «Te llevaré al centro de rehabilitación hoy mismo». Mientras David se retiraba para prepararse, Fernando miró por la ventana hacia el jardín, donde Carmen trabajaba bajo el sol de la mañana, regando las plantas con la misma dedicación de siempre. Su integridad, su compasión, incluso hacia alguien que la había amenazado, lo conmovieron profundamente. Decidió que no podía dejar las cosas así. Carmen merecía más que una disculpa. Merecía un reconocimiento por su lealtad inquebrantable. Esa tarde, antes de que Carmen terminara su jornada, Fernando la interceptó en el vestíbulo. «Carmen, necesito hablar contigo un momento», dijo, indicándole que lo siguiera al despacho. Ella asintió, aunque una sombra de preocupación cruzó su rostro. Una vez sentados, Fernando fue directo. «Quiero agradecerte, no solo por tu trabajo todos estos años, sino por lo que hiciste hoy con la caja fuerte, y por tu valentía al contarme lo de David». Carmen pareció incómoda con el reconocimiento. «Solo hice lo que debía, señor», respondió con humildad. «No, hiciste más que eso», insistió Fernando. «Y quiero hacer algo por ti. Sé que tu hija lucha con deudas y que sueñas con abrir una escuela de fútbol para niños de Vallecas. Quiero ayudarte con eso». Sacó un sobre del cajón y se lo entregó. «Aquí hay 300 euros. Debería cubrir las deudas de tu hija y un buen comienzo para tu proyecto». Carmen miró el sobre, incrédula, sus manos temblando al tomarlo. «Señor, esto es demasiado», balbuceó. «No puedo aceptarlo». «Puedes y debes», dijo Fernando con firmeza. «No es caridad, es justicia. Has demostrado algo que el dinero no puede comprar: integridad». Las lágrimas brillaron en los ojos de Carmen, pero mantuvo la compostura. «Gracias», susurró, sabiendo que ninguna palabra podía expresar su gratitud. Cuando Carmen se retiró, Fernando se quedó solo, mirando la caja fuerte cerrada. Lo que había comenzado como una prueba de honestidad había revelado verdades mucho más profundas, no solo sobre Carmen y David, sino sobre él mismo. La villa, con su silencio roto solo por el rumor del viento, parecía ahora un lugar diferente, marcado por un momento que cambiaría el rumbo de varias vidas. La honestidad de Carmen había encendido una chispa, y la confesión de David había abierto una puerta hacia la redención. Pero Fernando sabía que este era solo el comienzo. La verdadera prueba, para todos, apenas estaba por empezar. La villa de Fernando Torres en las afueras de Madrid seguía siendo un remanso de paz, pero algo había cambiado en su atmósfera desde aquel día en que dejó la caja fuerte abierta. La prueba diseñada para evaluar la honestidad de Carmen, la empleada doméstica, no solo había revelado su integridad inquebrantable,
sino que también había destapado la verdad sobre las acciones de David, su sobrino, y había sembrado la semilla de algo mucho más grande. Fernando, sentado en el porche de su casa, contemplaba el horizonte donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse al atardecer. Había tomado una decisión que iba más allá de resolver un problema personal. Ayudaría a Carmen a cumplir su sueño de abrir una escuela de fútbol para niños desfavorecidos en Vallecas, un barrio obrero de Madrid donde las oportunidades eran escasas. También había comprometido a David a un programa de rehabilitación psicológica y a trabajar en el proyecto como parte de su redención. Lo que no podía imaginar era que estas decisiones, nacidas de un momento de desconfianza, desencadenarían una transformación que tocaría las vidas de muchas personas más allá de los muros de su villa. Carmen, con los 300 euros que Fernando le había dado, no solo pagó las deudas de su hija, Lucía, sino que comenzó a trabajar en su visión. Un pequeño campo de fútbol en Vallecas, acompañado de un centro comunitario donde los niños pudieran aprender no solo a jugar, sino también valores como el trabajo en equipo y la disciplina. Fernando, usando su experiencia como futbolista y sus contactos en el mundo del deporte, ayudó a Carmen a conseguir un terreno municipal en desuso, cedido por el ayuntamiento tras una breve negociación. El lugar, un descampado lleno de hierbajos y basura, parecía un desafío imposible, pero Carmen, con su característica determinación, lo vio como una oportunidad. «Este lugar será un campo de sueños», dijo una mañana mientras recorrían el terreno con Fernando. No solo para los niños, sino para sus familias. Su entusiasmo era contagioso, y pronto un grupo de vecinos se unió al proyecto, atraídos por la idea de un espacio que devolviera esperanza a la comunidad. David, por su parte, llegó al terreno con una mezcla de nerviosismo y escepticismo. La rehabilitación psicológica había comenzado a hacerle enfrentar sus demonios, la presión de no cumplir las expectativas como futbolista, la adicción a las apuestas, la vergüenza de haber traicionado a su familia, pero trabajar con las manos, bajo el sol, era algo nuevo para él. Sin embargo, Carmen, con su paciencia infinita, lo recibió sin rencor. «Aquí todos empezamos de cero, David», le dijo. «Lo que importa es lo que hagas ahora». Las primeras semanas fueron un torbellino de actividad. Voluntarios del barrio, desde adolescentes hasta abuelos, se sumaron para limpiar el terreno, pintar estructuras y construir un campo de césped artificial donado por una empresa deportiva amiga de Fernando. David, inicialmente torpe con las herramientas, encontró un propósito inesperado al trabajar con los más jóvenes. Los niños, fascinados por estar cerca del sobrino de un ídolo como Torres, lo seguían a todas partes, pidiéndole consejos sobre cómo chutar un balón o mejorar su regate. Fernando, que visitaba el proyecto cada fin de semana, observaba a su sobrino con una mezcla de orgullo y cautela. David estaba cambiando, pero el camino hacia la recuperación era largo. Una tarde, mientras ayudaba a instalar una portería, David se acercó a Carmen con una expresión seria. «Quiero disculparme de nuevo», dijo, su voz temblando ligeramente. «Lo que te hice, amenazarte, estuvo mal. No tengo excusas». Carmen, limpiándose el sudor de la frente, lo miró con una sonrisa serena. «Ya está olvidado, David. Lo que importa es que estás aquí, ayudando. Estos niños te admiran. No los decepciones». Sus palabras, simples pero profundas, parecieron calar hondo en él. Desde ese día, David comenzó a llegar más temprano, a quedarse hasta tarde, enseñando a los pequeños los fundamentos del fútbol con una paciencia que Fernando nunca había visto en él. El proyecto, bautizado como Cancha Esperanza, empezó a tomar forma rápidamente. En 3 meses, el descampado se transformó en un campo modesto pero funcional, con gradas recicladas, un pequeño vestuario y una sala para talleres educativos. Carmen, que nunca había imaginado liderar algo así, se convirtió en el alma del lugar. Organizó horarios, reclutó entrenadores voluntarios, muchos de ellos exjugadores de ligas menores, y diseñó un programa que combinaba fútbol con clases de apoyo escolar. Fernando, impresionado por su capacidad de liderazgo, decidió ampliar su apoyo. Contactó con antiguos compañeros del Atlético y la selección española, consiguiendo donaciones de equipaciones, balones y hasta botas para los niños. Una mañana, mientras supervisaba un entrenamiento,
Carmen le confesó su mayor preocupación. «Señor Fernando, esto es más grande de lo que soñé, pero me da miedo no estar a la altura. Siempre he sido solo una empleada doméstica». Fernando negó con la cabeza. «Carmen, nunca has sido solo nada. Mira lo que has creado aquí. Esto es más grande que cualquier trofeo que yo haya ganado». Sus palabras la hicieron sonrojar, pero también le dieron el impulso para seguir adelante. Mientras el proyecto crecía, David encontró en la Cancha Esperanza un lugar donde sanar. Los niños, con su energía y admiración, le dieron un propósito que el fútbol profesional nunca le había brindado. Empezó a asistir a sus sesiones de terapia con más compromiso, hablando abiertamente de sus inseguridades y del peso de ser comparado con su tío. Una tarde, durante un partido improvisado con los chicos, marcó un golazo desde la media cancha, y la ovación de los pequeños le arrancó una sonrisa genuina, algo que Fernando no había visto en años. «Tío, creo que aquí me siento útil de verdad», le dijo después, mientras recogían los conos del entrenamiento. Fernando asintió, pero no respondió de inmediato. Sabía que el cambio de David era frágil y aún había mucho por reparar, especialmente con su hermana, la madre de David, quien aún lidiaba con la traición del robo del dinero y de un reloj familiar que él había empeñado. La Cancha Esperanza no tardó en llamar la atención más allá de Vallecas. Un reportaje en un periódico local destacó el impacto del proyecto. Niños que antes pasaban las tardes en las calles, ahora asistían a entrenamientos y talleres, mejorando sus notas y su confianza. Las familias, agradecidas, comenzaron a donar lo que podían: comida para los voluntarios, materiales para el mantenimiento del campo, incluso tiempo para ayudar en la organización. El Ayuntamiento de Madrid, impresionado por la iniciativa, envió a un representante para evaluar el proyecto. «Esto podría ser un modelo para otros barrios», dijo el funcionario tras recorrer el campo. «Queremos apoyarlos con fondos y más terrenos». Carmen, abrumada por la noticia, buscó a Fernando con la mirada. «Señor, esto es demasiado. No sé si estoy preparada para algo tan grande». Fernando sonrió. «Lo estás, Carmen, y no estás sola. Somos un equipo». Esa noche, mientras conducía de regreso a la villa, Fernando reflexionó sobre cómo un simple acto de confianza, o desconfianza, había desencadenado algo tan poderoso. La caja fuerte abierta, diseñada para probar a Carmen, había abierto en cambio una puerta hacia la redención de David y la transformación de una comunidad. Meses después, la Cancha Esperanza celebró su inauguración oficial con un evento que reunió a cientos de personas. Antiguos compañeros de Fernando como Diego Godín y Coque acudieron para jugar un partido amistoso contra los niños, que vibraban de emoción al enfrentarse a leyendas del Atlético. David, ya con varios meses de sobriedad y terapia a sus espaldas, fue el árbitro, ganándose el respeto de los pequeños con su imparcialidad y buen humor. Carmen, vestida no con su uniforme de trabajo, sino con una camiseta del proyecto diseñada por los niños, dio un breve discurso que conmovió a todos. «Este lugar no es solo un campo de fútbol», dijo, su voz temblando de emoción. «Es un lugar donde todos podemos aprender a ser mejores, a confiar, a levantarnos cuando caemos». Los aplausos resonaron en el aire cálido de Madrid, y Fernando, desde las gradas, sintió un nudo en la garganta. Había ganado títulos mundiales, pero este momento, este proyecto nacido de una prueba fallida, tenía un significado más profundo. La noticia del éxito de la Cancha Esperanza llegó hasta la Federación Española de Fútbol, que propuso financiar una expansión del proyecto a otros barrios marginales de la ciudad. Carmen, ahora vista como una líder comunitaria, fue invitada a reuniones con autoridades y ONGs, algo que la intimidaba, pero que aceptó con valentía. «Nunca pensé que alguien como yo podría estar en una mesa con gente tan importante», le confesó a Fernando una tarde, mientras revisaban los planos de un nuevo campo. «Carmen, tú eres más importante que cualquiera de ellos», respondió él. «Lo que has hecho aquí no se enseña en ninguna universidad». Para apoyar su nueva responsabilidad, Fernando le pagó un curso de gestión comunitaria, algo que Carmen abrazó con la misma dedicación que ponía en todo. Mientras tanto, David continuó su transformación. Completó su programa de rehabilitación y, con la recomendación de Fernando, fue aceptado como asistente en la Academia Juvenil del Atlético, donde entrenaba a chicos con el mismo trasfondo difícil que él había enfrentado. Su primera tarea
fue devolver el reloj empeñado a su madre, una conversación dolorosa pero necesaria que marcó un punto de inflexión en su relación con ella. Un día, mientras Fernando visitaba la cancha Esperanza, un grupo de niños lo rodeó, pidiéndole que jugara con ellos. Aunque su rodilla derecha, maltrecha por años de fútbol, ya no le permitía correr como antes, se unió al juego, riendo mientras los pequeños intentaban quitarle el balón. David, desde el otro lado del campo, lo observó con una sonrisa. «Tío, gracias por no rendirte conmigo», le dijo después, mientras compartían una botella de agua. «No fue solo por ti, David», respondió Fernando. «Fue por Carmen, por estos niños, por lo que todos hemos aprendido». En ese momento, un niño pequeño, no mayor de 7 años, corrió hacia ellos con un dibujo. Un campo de fútbol con 3 figuras: Carmen, David y Fernando, bajo un sol brillante. «Esto es la cancha Esperanza», dijo el pequeño con orgullo. Fernando miró el dibujo y sintió que capturaba perfectamente lo que habían construido. No solo un lugar para jugar, sino un símbolo de segundas oportunidades. El impacto de la cancha Esperanza siguió creciendo. Una fundación deportiva nacional se interesó en replicar el modelo en otras ciudades de España, y Carmen fue invitada a dar charlas sobre cómo un proyecto comunitario podía cambiar vidas. David, por su parte, encontró en el entrenamiento una vocación que nunca había imaginado. Los niños lo adoraban, no porque fuera el sobrino de Fernando Torres, sino porque era alguien que entendía sus luchas y les enseñaba a superarlas. Una tarde, mientras Fernando ayudaba a pintar un mural en el centro comunitario, un diseño colorido de balones y sueños, Carmen se acercó con una pequeña placa de madera. «Esto es para usted, señor», dijo entregándosela. Grabado en la madera se leía: «Cancha Esperanza», fundada con la confianza de Fernando Torres, que nos enseñó que el verdadero valor está en las personas. Fernando, conmovido, intentó restarle importancia. «Esto es obra tuya, Carmen, no mía». Ella negó con la cabeza. «Usted nos dio la oportunidad, señor. Cuando dudó de mí, no me juzgó. Cuando descubrió lo de David, no lo abandonó. Eso es lo que ha hecho posible todo esto». Mientras el sol se ponía sobre Vallecas, Fernando y Carmen caminaron por el campo, ahora lleno de risas y el sonido de balones golpeando las redes. Los niños corrían, los voluntarios organizaban el próximo taller, y David, en el centro del campo, enseñaba a un grupo de pequeños cómo hacer un pase largo. «¿Sabe, señor?», dijo Carmen, rompiendo el silencio. «Cuando vi esa caja fuerte abierta pensé, esto podría resolver muchos problemas, pero luego recordé algo que mi padre decía: el dinero fácil nunca trae paz. Lo que hemos construido aquí, con esfuerzo, con confianza, eso sí es paz». Fernando asintió, impresionado una vez más por la sabiduría de esta mujer que, sin títulos ni reconocimientos, había transformado un descampado en un faro de esperanza. La cancha Esperanza no era solo un campo de fútbol, era la prueba de que las decisiones correctas, incluso las nacidas de la duda, podían florecer en algo mucho más grande que cualquier suma de dinero guardada en una caja fuerte.